Bienvenidas familias a otra clase de la escuela. Hoy con un fondo muy particular. Estoy en la casa de mi mamá, en Rivera, y estamos en los días previos a Navidad. Digo esto porque quizás estés viendo esta clase grabada en otro momento, en otro mes, en otro año, no lo sé. Pero hoy es 20 de diciembre y he decidido grabar esta clase hablando sobre la figura de Papá Noel, que es muy polémica y que muchas veces necesitamos herramientas que sustenten nuestras decisiones. Que no lo hagamos porque siempre se hizo así, porque es tradición, o que si lo hacemos por esas razones, que lo hagamos a conciencia. Entonces, lo que te voy a plantear acá es una visión montessoriana del tema. Sí, es específicamente montessoriana. Aunque no lo creas, hay un capítulo en el libro El niño, el secreto de la infancia, donde María Montessori habla sobre las figuras, la fantasía en general, y menciona una figura de una mujer vestida de blanco que hacía regalos en la época de Navidad. O sea, cambiamos a la mujer por el señor con barba vestido de rojo y tenemos al dignísimo Papá Noel. Entonces esta va a ser una versión montessoriana con la cual yo comparto opinión, o sea, va a haber mucho que es opinión personal y se los voy a mencionar cuando sea así, pero en definitiva se sustenta en esa construcción del conocimiento de María Montessori, ¿sí? Dicho eso, no hay bien ni mal. ¿Tá? No te estoy diciendo esto porque decir que existe Papá Noel está mal, o decir que no existe, o pararme enfrente a un niño y decirle, mira que Papá Noel no existe, está bien. No es nada de eso. Yo te voy a dar las razones por las cuales ella dice que fomentar la fantasía en cierto momento de la vida no es totalmente positivo para el niño, y si vos decís fomentarlo porque lo ves como una tradición válida, como una decisión válida, como un momento familiar que está bueno, eso que tú pensás va a ser mucho mejor que cualquier teoría. Entonces, empecemos. Voy a empezar por la base. Me debes haber escuchado mencionar esto en varias clases ya, pero la base es siempre la base, ¿tá? Y la base tiene dos partes. Una son los planos de desarrollo y otras son los periodos sensibles. Entonces, cuando hablamos de planos de desarrollo, María Montessori dividió la vida del ser humano, digamos, en su observación, en diferentes periodos, que esos periodos son muy marcados por características comunes. O sea, un plano es muy diferente al siguiente y dentro de ese mismo plano todos compartimos características. Esto ella lo nombró planos de desarrollo, pero si nosotros miramos en la vida, en cómo cualquier sistema educativo se compone, en cómo nosotros mismos vemos, en las características que vemos en los seres humanos, las podemos definir igual. Esos periodos son infancia, niñez, adolescencia, vida adulta. 0 a 6 años, infancia. 6 años a 12 años, niñez. 12 a 18, adolescencia. 18 a 24, adultez. Ahí termina de desarrollarse nuestro cerebro, coincide con la neurociencia, ¿no? Los 24 a 25, y a partir de ahí vivimos una vida adulta. Entonces, de 0 a 6 años, que es esa infancia, ella nombró ese periodo, ese plano específico como mente absorbente. La mente absorbente tiene una característica fundamental que es alcanzar la autonomía. Se define con la frase ayúdame a hacerlo solo. O sea, dame las herramientas, ayúdame a que yo pueda hacerlo solo. En ese periodo de la mente absorbente, nosotros adquirimos todo lo que necesitamos. Bueno, la calle que vive mi mamá es una calle muy movimentada, entonces pasan autos y motos todo el tiempo. Espero que se escuche bien. Ese periodo de 0 a 6 años, que es caracterizado por la mente absorbente, es cuando nosotros adquirimos todas las funciones que necesitamos para vivir en la sociedad. O sea, es cuando nos adaptamos al mundo. Es cuando aprendemos a movernos, cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a usar el mundo a nuestro alrededor. Adquirimos la motricidad fina, adquirimos el pensamiento crítico, adquirimos un montón de cosas, ¿sí? Vos te fijás, entre 0 y 6 años, un niño, un bebé va de no hablar a poder hablar de forma
fluida, con uso correcto del lenguaje, formando frases, oraciones, expresando ideas, completo cualquier idioma al cual haya sido expuesto. Si un niño convive con 10 lenguas distintas, a los 6 años puede hablar 10 lenguas distintas, gente. Y eso me trae a el periodo sensible. ¿Qué es el periodo sensible? Es un momento dentro de esos 6 años, que ese momento no es que sea un clic, ¿no? Ese momento a veces son años, como es el lenguaje va de los 0 a los 6 años, el periodo sensible, en el cual la persona tiene una especial sensibilidad. Un niño de menos de 6 años aprende cualquier idioma mucho más fácil, o sea, de una forma que jamás ningún adulto va a poder aprender. Ella decía que cuando un periodo sensible se pierde para siempre, ¿no? Y el lenguaje es la prueba de eso. Nunca más en la vida vas a poder aprender de forma tan fácil como en esos 6 primeros años. ¿Y qué hacemos? No es solo el lenguaje, ¿no? Infinitas adaptaciones al mundo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Absorbemos, integramos y actuamos. Usando el mismo ejemplo del lenguaje, si vos te fijás, el bebé mucho antes de empezar a hablar te mira la boca, está atento a las voces. Cuando alguien habla, presta atención, mira, sigue el sonido, mira la boca y hasta mueve su boca mucho antes de empezar a hablar. En ese periodo está absorbiendo e integrando, o sea, lo está aprendiendo realmente. No aprende a hablar cuando dice mamá por primera vez, ya sabe hablar cuando dice mamá. Decir, expresar el lenguaje es su actuar en el mundo. Antes aprendió. Esto que te estoy diciendo parece re obvio, pero necesito que lo pienses realmente en cómo suceden las cosas. No es en el momento en el que aprende que habla. Aprendió antes, habló después. No es en el momento que aprende a caminar. Hizo toda una secuencia antes que lo lleva a dar ese primer paso. Ese primer paso es el actuar en el mundo. Y eso ocurre en esos primeros 6 años. Ahora, ¿de dónde absorbe ese niño? ¿No? Absorbe por un lado, del ambiente físico, o sea, aprende todo lo que está alrededor de él para después actuar en ese ambiente. Aprende cómo es el ambiente para después recorrerlo. Y aprende del ambiente emocional y sociocultural. Un niño que vive en Uruguay juega a tomar mate. Un niño que vive en Estados Unidos no juega a tomar mate. ¿Se entiende? O sea, por más que vos en tu casa no tomes, si estás en Uruguay es imposible que el niño no absorba la cultura del uruguayo. Entonces no somos solo nosotros, sí somos los principales y somos principalmente la fuente de la confianza. O sea, tu hijo solamente se va a animar a hacer algo cuando esté seguro que eso no es un riesgo para su vida. ¿Y cómo va a estar seguro? Observándote a ti, creyendo en ti. Por eso cuando decís, bueno, la mejor forma para que tu hijo coma las verduras es comer verduras, es eso. Si te ve comiendo, se anima a probar, porque entonces si vos lo haces, que sos su fuente de seguridad, la persona que sí o sí lo va a mantener vivo, entonces quiere decir que él puede hacerlo porque no se va a morir. Si vos tocas mucho un objeto, significa que ese objeto entonces es seguro y entonces él va a ir a tocar ese objeto. Si vos realmente no lo tenés en tu vida, no lo tenés en tu cultura y además lo rechazás, es muy probable que ese niño también lo rechace. ¿Y qué pasa con la Navidad? ¿No? La Navidad tiene una carga emocional y sociocultural muy grande. Entonces, quieras o no, forma parte de la vida del niño. O sea, por más que nosotros querramos evitar una figura mágica como es Papá Noel, o nos parezca que la Navidad es una fiesta que no está buena, no sé, o sea lo que sea que nuestras experiencias nos lleven a pensar sobre la Navidad, el niño va a vivir la Navidad, independiente que nosotros querramos o no. Porque si salís a la calle, va al supermercado, se va a encontrar con las figuras de Papá Noel, va a encontrar el dibujo de Papá Noel en todos lados, va a encontrar muñecos, figuras, luces, o sea, claramente todo su ambiente físico se modifica en la Navidad. Y la figura de Papá Noel
aunque nos guste o no nos guste, está ligada a esa fiesta que es la Navidad. Entonces, decirle que no existe no es cierto, porque lo está viendo todo el tiempo. Entonces, existe sí Papá Noel. Ahora, ¿qué es Papá Noel? Ese existe, la pregunta sería así, ¿cómo existe? ¿Cómo va a formar parte de la vida de ese niño? Volviendo entonces a los 0 a 6 años, ¿no? Que es el periodo que más nos afecta o que más nos importa o donde más interfieren las figuras mágicas. ¿Por qué en ese periodo? Porque vas a ver, si querés vamos a hacerlo así, de 0 a 12 años. Porque después de los 12 años, si un niño cree gente, no si un niño juega el juego de la Navidad, ¿sí? Si el niño cree que la existencia de Papá Noel es real, nosotros adultos nos preocupamos, ¿verdad? Porque creemos que esa persona no tiene todavía pensamiento crítico suficiente para darse cuenta de lo que es realidad y lo que es fantasía, y eso puede ser muy peligroso, ¿verdad? Entonces, si tu hijo con 12 años creyera en Papá Noel, a vos te preocuparía. Así que los periodos de creencia, digamos, son de 0 a 6 y de 6 a 9. De 0 a 6 años, que es ese de la mente absorbente, el cual te comenté antes, el niño está aprendiendo el mundo para poder integrar y actuar, ¿sí? Entonces, en ese periodo es donde la fantasía y la imaginación se mezclan y se tocan mucho. Nosotros solemos decir que la fantasía es algo propio de la infancia, que la fantasía y la ilusión son algo que nace del niño. Y la verdad es que eso no es real. La imaginación es propia del ser humano, la fantasía y la ilusión es propia de la sociedad en la que ese ser independiente vive. Mira, por ejemplo, la imaginación parte del conocimiento real, ¿no? De lo que nosotros sabemos del mundo. Si yo ahora miro hacia afuera de la ventana, no estoy acá dentro de mi casa y estoy con una remerita, ¿está? Pero es julio en Uruguay. Yo miro por la ventana y veo que está nublado. Yo no siento la temperatura que hay afuera porque estoy en un lugar calefaccionado que me permite estar con una remerita. Pero yo me puedo imaginar que para salir afuera voy a necesitar un buzo, una campera, unos zapatos abrigados y quizás un gorro, ¿verdad? Yo sé que, tengo la información de que en julio es invierno, que en julio suele hacer frío, cuando está nublado hay más frío porque el sol calienta la tierra y en ese momento lo está calentando. Yo no necesito saber la temperatura que hay afuera para saber que necesito abrigo, me lo puedo imaginar. Esa imaginación es la que el niño tiene que practicar constantemente en la infancia. ¿Por qué? Porque los niños no pueden imaginar sin haber vivido la experiencia. Nosotros sabemos que hace frío en julio, en invierno, no sé qué, porque ya pasamos por un invierno, porque sabemos que cuando está nublado hace más frío. Tenemos experiencias acumuladas que nos dan esa información. El niño vive la calle la hora. Entonces quizás al estar adentro de casa con una remera no quiera abrigarse antes de salir afuera. ¿Cuántas luchamos con eso, verdad? En la puerta de casa, no, para salir te tenés que poner el gorro. Y el niño dice, no tengo frío. Porque en ese momento no tiene frío. Entonces necesita vivir la experiencia, absorber la información y ahí integrarla en sí. Y a partir de ahí actuar en el mundo, abrigarse para salir. Básicamente así de simple. Entonces, la fantasía es lo que nosotros usamos para rellenar los espacios donde nos falta información verdadera. Vamos un poquito más allá de esto con un ejemplo que te va a quedar más claro. Antes de que existiera la astronomía como ciencia o que tuviéramos el conocimiento científico de algunas cosas, o incluso antes de que existiera una religión de un solo Dios, adjudicábamos los humanos los eventos naturales como dioses, ¿sí? Que no podíamos explicar, entonces eran fuerzas más grandes que nosotros, para las cuales nosotros no teníamos control, los humanos, ¿no? Entonces era un dios actuando en mi mundo. Cuando caía un rayo, era un dios tirando un rayo en la tierra. Cuando soplaba el viento, era un dios soplando. Cuando veían el sol que calentaba y le daba vida a la tierra, el sol era un dios.
A partir del momento en que nosotros empezamos a buscar información científica y transformar todos esos eventos naturales en cosas con una explicación lógica, esos dioses empezaron a perder fuerza. Entonces, ahí usábamos para eso. Si hoy en día apareciera una persona acá, ¿no?, que cree realmente que el viento lo provoca un dios que sopla, la mayoría de nosotros tendríamos el pensamiento de que es una persona muy crédula, que es una persona muy susceptible, manejable. La credulidad es diferente de la creencia. Cuando la creencia es compartida, cuando todos creemos lo mismo, la mayoría de nosotros cree lo mismo, y lo creemos realmente, creemos que es real, como podría ser, por ejemplo, el valor del dinero. El dinero es simplemente un pedazo de papel, pero todos creemos en el valor del dinero y eso lo hace valioso, eso lo hace real. Cuando, no sé, la religión creemos en Dios y creemos realmente y generamos una comunidad que tiene fe en Dios, ese Dios se hace real. Papá Noel es una figura en la cual nosotros realmente no creemos, ¿sí? Entonces usamos la credulidad del niño en un periodo en que todavía no tiene experiencias para dar explicaciones a lo que está sucediendo, usamos esa credulidad para generar la ilusión, que no es la imaginación. El niño imagina, sí, imagina a Papá Noel entrando, imagina la noche de Navidad, es cierto, lo imagina, pero lo imagina en base a datos y experiencias que nosotros provocamos y que no son reales. El niño de 0 a 6 años aún no es capaz, porque su cerebro aún no está desarrollado lo suficientemente para entender metáforas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un libro de cuentos que se llama El Hilo Rojo. No, perdón, El Hilo Rojo es una película. El Hilo Invisible, ¿no? El Hilo Invisible habla de eso, el cuento de una niña que su mamá le cuenta que ella está unida a través de un hilo invisible a todas las personas a las que quiere, vivas o muertas, ¿sí? Personas que hayan estado en su vida van a estar siempre en su vida a través del hilo invisible. El hilo invisible es una metáfora de la memoria, de la presencia, de la continuidad, ¿no? Que aunque una persona no esté en tu vida, no esté pegada a vos, tú no la estés viendo, cuando vas a la escuela, tu mamá está ligada a vos a través del hilo invisible que te une a esa persona, a través de la memoria. Es una hermosa metáfora y ayuda mucho en ese alejamiento de las personas y sobre todo para entender la muerte de un ser querido, por ejemplo. Para un niño que pueda entender la metáfora. Para un niño chiquito, el hilo invisible es un hilo invisible. Es un hilo que no puede ver. No hay metáfora, hay literalidad. Entonces, cuando yo uso las metáforas ligadas a Papá Noel, para un niño chiquito aún no las puede entender. ¿Y cuáles son las metáforas ligadas a Papá Noel? ¿Para qué es Papá Noel para ti? ¿No? ¿Cuáles son las emociones que volcaste en esa figura? Para algunos de nosotros que hayamos tenido lindas Navidades, que hayamos disfrutado con familia, que tengamos lindos recuerdos, la Navidad es paz, es bondad, es compartir, es estar en familia, es alegría, es una fiesta que nos energiza, que nos llena de amor y de emoción. Y por lo tanto la figura de Papá Noel, a la cual está ligada sí o sí a nuestra Navidad, representa eso. Y por eso nos cuesta tanto dolor soltarlo, ¿entienden? Pero no son las únicas metáforas que representa Papá Noel. Lamentablemente, para otras personas, la Navidad y Papá Noel están ligadas a mentira, a sentirse traicionado, a desigualdad, porque un niño recibe el regalo que yo quisiera recibir, pero yo no lo recibo. Entonces, para mí es una injusticia. A chantaje, si no te portás bien, no te va a traer regalos, si no te portás bien después que pasó, te lo va a sacar. Y sobre todo a la responsabilidad puesta afuera. Si vos no te portás bien, Papá Noel es el que te va a castigar, yo no. Si vos no te portás bien cuando yo no te veo, Papá Noel sí te ve. Es poner la responsabilidad afuera. Y gente, no vamos a poder zafar de eso, ¿tá? La familia directa, los padres, los hermanos, los más próximos son sí el núcleo de mayor confianza, es donde el niño se va a apoyar para formarse a sí mismo. ¿Tá? Su autoconstrucción va a estar ahí espejándose en ese núcleo familiar.
Pero no quiere decir que no vea al Papá Noel en el shopping, que no vea a los amigos hablando del tema, que cuando la maestra lo mencione, para el niño anule en su cabeza. Entonces la figura va a existir y eso no lo podemos evitar. Ahora, ¿cuáles son las metáforas que ese niño va a asociar a esa figura y a la Navidad? Sí depende de nosotros, ¿sí? ¿Y qué nos pasa a muchos adultos? Nosotros vivimos en un tiempo que no es el tiempo del niño. Vivimos en un tiempo mucho más acelerado, en un tiempo donde los dramas policiales se resuelven en 2 horas de una película, donde necesitamos desenchufarnos y enchufarnos en una serie de Netflix para que sea emocionante, donde estar 2 horas contemplando un paisaje es algo que casi no lo podemos tolerar ya, porque estamos en una velocidad de sobreestimulación muy grande y el mundo real se nos está volviendo aburrido. Pero el niño acaba de llegar al mundo, acaba de empezar a conocer, para él es pura diversión. Entonces nosotros decimos, ay, qué embole si no genero la magia de Navidad, qué embole si no hay un duende que deja el regalo del Adviento, qué aburrido no tener a alguien que deje en secreto los regalos abajo del arbolito. Pero el niño no lo necesita, porque ya es súper divertido que toda la familia se junte, que toda la casa se prepare, que la ciudad se vista de luces, que exista un personaje que represente la Navidad. Ya es re divertido todo eso que está pasando. Entonces realmente no necesita que le pongamos una dosis extra de una magia que quizás los adultos la necesitemos, pero que el niño ya la tiene en su mundo. De 6 a 12 años es cuando la cosa se complica, ¿verdad? ¿Por qué se complica de 6 a 12 años? Porque entra otro plano de desarrollo. Y en ese otro plano de desarrollo, ¿qué es lo que sucede? Que esa necesidad de hacerlo solo se cambia por la necesidad de pensarlo solo. Si antes era ayúdame a hacerlo solo, ahora es ayúdame a pensar solo. Ayúdame a sacar conclusiones acertadas, porque yo estoy entendiendo que el mundo funciona. Cómo el mundo funciona. Y me sigo espejando, yo, niño de 6 a 12 años, me sigo espejando en el mismo adulto que me espejé en los primeros años de mi vida. Acá hay otras características muy fuertes. Necesita pertenecer al grupo. Empieza a sentir la necesidad de justicia, a entender lo que es la venganza. Y acá empieza a dudar. Acá es cuando sucede que si un niño dice Papá Noel no existe, tu niño u otro niño va a empezar a pensar, para, yo sé que existe, hasta ahora sé que existe. ¿Cómo puedo probar que existe? Y empiezo a pensar, bueno, entra por la chimenea, pero ¿será que por la chimenea pasa una persona? ¿Los trineos vuelan? ¿Es posible en unos minutos repartir los regalos a todos los niños del mundo? Y entonces empieza a juntar con información del mundo real que tiene, que es esa, ¿no? Tipo, yo para entrar a una casa necesito un espacio, ¿por qué nadie lo ve? ¿Cómo hace para ir tan rápido? ¿Verdad? Empiezo a pensar en mi mundo real si lo que yo sé de ese cuento, si lo que yo sé de ese juego que es Papá Noel, podría ser real. Y entonces no sé, todavía tengo dudas, porque yo creo en esto, pero dudo. ¿A quién voy a buscar para poder sacar mis conclusiones? Voy a buscar a mi figura de referencia. Voy a buscar a la persona en la que yo más confío para preguntarle. A partir de ahí, muchas veces le preguntamos, ¿y vos qué crees? ¿No? Y el niño vino participando de un juego en que la magia de su Navidad está muy ligada a la figura. Entonces, ¿qué es lo que vos elegís hacer? Y bueno, yo elijo creer, ¿no? Porque yo quiero seguir viviéndolo. Porque cree que si no cree en Papá Noel puede perder la Navidad. Entonces ese es un momento clave en el cual nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a transmitir esto? ¿Cómo vamos a hacer? Porque tiene que quedar muy claro que la Navidad sigue existiendo, ¿sí? Que el juego sigue existiendo y que si vos querés, Papá Noel sigue existiendo como personaje y figura principal de ese juego. Pero a partir de ahí, a partir del momento que el niño duda, ya dentro de él la fe ciega desapareció. Y es muy importante que nosotros tengamos el cuidado en no extender eso forzando la ilusión. ¿Qué significa forzar la ilusión?
voy y dibujo pisadas, genero memoria olfativa, dejo galletas de Navidad con una mordida para que la dio Papá Noel. O sea, me esfuerzo, en un esfuerzo vano que va a ser esta Navidad, pero que probablemente la próxima yo ya no la puedo sostener. ¿Sí? Entonces, por supuesto que seguir asociando la figura de Papá Noel al castigo, a la injusticia, a todas esas otras metáforas, por supuesto que eso no es bueno para ningún ser humano en ningún momento de su vida, ni antes ni cuando descubre, ¿tá? Y a veces ese es nuestro rechazo a la figura. Pero todo lo bueno que tuvo Papá Noel lo podemos seguir sosteniendo en todas las Navidades. De hecho, yo te puedo preguntar ahora, vos que estás mirando este video, si para vos la Navidad es o no es especial. La mayoría que esté acá probablemente va a decir sí, es una época del año que es muy especial. Y bueno, ¿y ese especial se perdió cuando la figura de Papá Noel pasó a ser un personaje y dejó de ser real? ¿Se perdió? No, porque la magia no estaba ahí. La magia estaba en todo lo otro que representa la Navidad. A veces me dicen, ¿y cómo hago para decirle que no existe si lo ve por todos lados? Lo que ve es un personaje como cualquier personaje, solo que está ligado a una fecha. Es imposible que no lo vea, ¿sí? Pero ese personaje está justamente ayudando a generar experiencias reales. Verlo en diciembre nos hace recordar las Navidades. Vivir esa energía navideña es lo que hace esta época del año tan especial. Entonces, ¿por qué Spider-Man no es tan especial como Papá Noel? Quizás porque Spider-Man está todo el tiempo y porque nosotros no nos esforzamos en hacerlo creer que es real. Para un niño que ve a el tío vestido de Papá Noel y cree en Papá Noel, porque lo cree, no ve al tío. Ve a Papá Noel, aunque la barba se esté despegando, aunque el traje sea de manga corta, ve en lo que cree. Para un niño que sabe que Papá Noel es un personaje, ve al tío, pero el juego sigue existiendo. El niño que ve al tío vestido de Papá Noel también se divierte, también quiere el regalo, también disfruta de la Navidad. Tanto como el niño que cree que eso que está viendo delante suyo es Papá Noel. Entonces, no se va a perder la gracia de la Navidad por creer que es un personaje. Porque de hecho, si tu hijo ve a cualquier personaje que le gusta, yo que sé, a Spider-Man, digo porque es el que le gusta a Coti, ¿no? Pero a cualquier personaje que le guste, lo ve en la vida real, probablemente le encante verlo y lo disfrute, pero sabe que es una persona vestida de esa forma. Y de hecho, si dudara de que es el personaje real, que ese Spider-Man es real, probablemente vos le querrías decir que no es real porque no querés que tu hijo intente bajar un edificio trepando por la pared, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando los niños cuentan? Que tu hijo sepa, porque esa es otra cosa que pasa mucho, ¿no? Tipo, ¿cómo yo le voy a decir que no es real y después le va a contar a los amiguitos y va a arruinar su Navidad? Lo primero o al revés, ¿no? Yo le digo que es real, pero vienen otros amigos y le cuentan y le van a arruinar la Navidad a mi hijo. Lo primero que te quiero decir es que otro niño lo diga no arruina la Navidad de nadie. Tu hijo no arruina la Navidad del otro porque se entere y el otro no arruina la Navidad de tu hijo porque se entere. Lo que puede generar frustración y tristeza es creer que fuiste engañado, ¿sí? Que es diferente a que alguien te cuente. Porque si vos crees en tus padres y viene un niño y te dice, es como que yo te diga, no, vos crees en Dios y yo te digo, no, mira, Dios no existe, a vos no te importa lo que yo diga. Porque vos creés que Dios existe y tu creencia está fundamentada en otras personas, no en mí. Entonces esto es igual. Ahora, si tus padres te dicen, no, mira que sí, que existe, yo te firmo que existe, y después, el otro año es, bueno, en realidad no existía, ¿viste? Y bueno, ahí es donde hay un quiebre real, ¿tá? Y a los 6 años, cuando los niños se empiezan a enterar, y coincide en el plano de desarrollo, ¿no? Los 6, 7, 8 años que se empiezan a enterar, y coincide con que tienen una necesidad de justicia y de venganza, esas emociones, la búsqueda de justicia o la búsqueda de venganza, son las que llevan a hablar, las que llevan a contrariar la información de ese niño, porque ninguno se va a parar enfrente a la clase y decir, escuchen todos, Papá Noel no existe. Si eso para él no es importante, si no cree que esos niños están siendo engañados o si no cree que se acaba de enterar de algo terrible y se tiene que sacar el dolor de encima.
Así como no andamos por la vida parándonos arriba no sé, de palcos diciendo, ¡ojo! Vengo a avisar que Dios no existe. No lo hacemos, ¿verdad? Entonces, no lo va a hacer. Si lo hace por una necesidad. Esa misma necesidad la va a tener tu hijo. Entonces va a ir a buscar la verdad, va a ir a buscar la justicia, quizás vaya a buscar la venganza también. Entonces, ¿está bien o mal decir que Papá Noel existe? La decisión es tuya. No está ni bien ni mal. ¿Cómo lo va a vivir ese niño? La vida con la fantasía de Papá Noel o sin la fantasía, pero con la imaginación de la Navidad, lo va a vivir según como tú se lo transmitas, ¿sí? Y cómo va a ser ese momento de descubrirlo y de ahí en adelante va a ser según como tú se lo transmitas. Lo que sea la Navidad para ti, posiblemente, probablemente, seguramente va a ser la Navidad para tus hijos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.